Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. El episodio de hoy es realmente un episodio bien interesante. Habla realmente de cuál es la fortaleza de un emprendedor y cuál es la famosa escalera del emprendimiento. Acabo de asistir a un evento muy interesante académico en la ciudad donde vivo y tuve la oportunidad de escuchar a Uri Levin, aquella persona que se creó Waze, esta aplicación en donde te puede indicar cómo llegar de un lugar a otro. Él y su equipo empiezan hablando de la importancia de tener una idea clara del problema, no de la solución. Eso nos pareció súper interesante porque a diferencia de los planteamientos que normalmente uno busca y es buscarle una solución a un problema, él se centra, tal vez puede ser un juego semántico, pero él se centra fundamentalmente en que es clave enamorarse del problema. Porque si tú te enamoras del problema, seguramente vas a conseguir una mejor solución. Eso desde el punto de vista de emprendimiento para negocios nuevos, para emprendimientos con base tecnológica o para intraemprendimientos en las organizaciones. Me parece muy interesante ese concepto de enamórate del problema, que allí con seguridad vas a encontrar una mejor solución para ese problema. Porque cuando te enamoras del problema, lo que estás viendo son todas las aristas que ese problema puede llegar a tener en un momento dado, y eso te va a permitir también que la solución tenga una cobertura de todas esas aristas que identificaste en el problema del cual te enamoraste. Ahora bien, más allá de ese tema, que si bien es supremamente relevante en términos, si se quiere, metodológicos, también es importante mirar otras cosas que dijo Uri Levin en esa conferencia y que después fue ratificada por muchos otros casos de éxitos que se presentaron en esa misma conferencia. Y uno de los temas muy importantes que estaba hablando yo con la persona que estaba al lado mío, comentábamos acerca de las conferencias y de las opiniones y qué nos había dejado de aprendizaje cada una de las conferencias. Como parte de esa conversación surgió que el emprendimiento, la mayoría de nosotros podemos pensar, creer o inclusive asesorar alrededor de que el emprendimiento es un paso a paso escalonado. Escalonado quiere decir que es una escalera en donde el último paso es el éxito, o el último escalón es el éxito, o la última escala es el éxito, y de ahí pues el propósito, por supuesto, es sostenerte. Pero resulta que de los aspectos más relevantes que hablan en relación con la escalera del emprendimiento, como la denominamos nosotros en esta conversación, es que esa escalera no existe como tal. Es decir, hay simultaneidad de situaciones y de procesos y de variables que ocurren al mismo tiempo y que necesariamente tienes que poder abordarlas con alguna prioridad, pero casi que el abordaje, si bien no es simultáneo, la verdad cronológicamente es muy cercano a abordar primero un tema y después el otro en poco tiempo. Con lo cual, la escalera no es un paso a paso de los emprendedores, ni siquiera del intraemprendimiento organizacional tampoco lo es, porque uno cree que metodológicamente hay que seguir paso a paso. Primero el problema, después miras las soluciones, luego te vas a tu segmento de mercado objetivo, luego en ese segmento de mercado objetivo haces unas pruebas,
luego de que haces unas pruebas en ese segmento del mercado objetivo, aparecen entonces los primeros inputs que adicionalmente el producto mínimo viable tienes que realizarlo y venderlo. Y si alguien está dispuesto a comprártelo, pues mucho mejor, porque esa versión en el futuro va a ser mejorada y por lo tanto alguien estaría también en un mercado más amplio dispuesto a comprarte este producto mínimo viable ya suficientemente mejorado en la primera fase, en la segunda o en la tercera fase, en el momento que aplique. Pero resulta que la conversación de estos emprendedores y de algunos intraemprendedores lo que dicen es, listo, metodológicamente vale la pena pensar que es una escalera para que tú tengas como un marco de pensamiento o de actuación en el momento que inicies el emprendimiento. Pero una vez lo iniciaste, nada más lejos de una escalera. Todo es mucho más cerca de la simultaneidad y allí se requieren entonces unas características muy importantes de los emprendedores y es esa capacidad de gestionar diferentes variables al mismo tiempo. Cuando digo diferentes variables al mismo tiempo no me estoy refiriendo a un multitasking necesariamente porque yo estoy en desacuerdo con el multitasking. Es decir, pienso que eso realmente no existe. Lo que existe es que tú le pongas foco a unas tareas y luego terminaste esa y arrancaste otra. Porque si tú no le pones foco a unas tareas, el multitasking lo que termina sucediendo es que no terminas nada completamente. Y eso también de seguro le puede pasar a todos los emprendedores o a todos los proyectos, a los intraemprendedores también les puede ocurrir. Pero más allá de eso es enfócate primero en un tema y en el corto tiempo vas a resolver otro y luego vas a resolver otro y luego vas a resolver el otro. Ahora, en algunos casos un tema se puede interlazar o puede ser interdependiente con el otro y por lo tanto al solucionar uno contribuye también a solucionar alguno de los otros temas que son interdependientes. Pero el gran aprendizaje alrededor de toda esta información es que la metodología que uno pudiera pensar que es una escalera hacia el éxito no es una escalera. Es a lo mejor un círculo concéntrico en algunos momentos en donde vas dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente encuentras una salida. Puede ser un triángulo, puede ser cualquier figura geométrica que consideres, pero lo que sí está claro es que existen eventos en los cuales vas a tener que retroceder en algunos casos. Ahora bien, este retroceso no es inadecuado si solo si se utilice para poder identificar mayores impactos del problema, técnicamente hablando, que se está solucionando y de esta manera vas a avanzar nuevamente a buscar unas soluciones que abarquen estas nuevas aristas que descubriste una vez retrocediste. Sin embargo, la mirada fija en llegar a buscar la mejor solución al problema pasa primero por el problema, según Uri Levin, el dueño de Waze, o bueno, el creador de Waze, porque ya fue comprada esta aplicación por uno de los grandes de la industria tecnológica. Sin embargo, existe una gran posibilidad de que los intraemprendimientos en las organizaciones o los emprendimientos puedan llegar a tener un éxito relativo sobre la base de un tiempo de trabajo, que todos sabemos que eso es así, pero hay personas que piensan que sacando un producto, sacando un servicio de base tecnológica o de cualquier otro tipo de sector de la industria, pudieran llegar a pegarle al perro, como dicen por allí, en donde esa pegada los va a llevar a convertirse en personas ricas en muy corto tiempo. También se dejó claro durante este congreso que la historia demuestra que no hay ninguna empresa
millonaria o billonaria que haya tenido menos de 10 años de trabajo. Es decir, tanto en la fase de preoperativos como en la fase de operación, no ha tenido menos de 10 años ninguna compañía que haya llegado a ser millonaria o billonaria, dependiendo en la moneda en que la estés evaluando. Eso también es un aprendizaje excelente porque ya te ubica en un horizonte temporal del tiempo que debes dedicarle a un emprendimiento, cualquiera que este sea, para poder llegar a tener un relativo éxito en el sector donde estés intentando resolver un problema importante, sea desde el punto de vista de servicios, sea desde el punto de vista de productos, sea en sectores de la tecnología o sea en sectores diversos a la tecnología que también ayudan muchísimo al desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, el mensaje en este episodio de este podcast de Hablemos de Negocios es: no hay una escalera como tal para lograr éxito en los emprendimientos. Existen cantidades de situaciones que ocurren de manera simultánea. Existe entonces las capacidades de los emprendedores para poder resolver estas situaciones una por una, de manera tal que si son interdependientes, al solucionar una contribuyes a solucionar parte de la otra y así, digamos, cronológicamente se va alcanzando la solución. Y por el otro, resaltar también que cuando uno se enamora del problema, entendiendo que enamorarse del problema es buscar los impactos y todas las aristas que un problema tiene, te va a llevar seguramente a construir una mejor solución para el negocio o para la necesidad y o requerimiento que tú estás planteando a tu mercado o segmento objetivo. Este episodio entonces te invito a compartirlo si te parece que puede contribuir a alguien, si consideras que es importante para alguna persona. Te invito al mismo tiempo que te suscribas a mi podcast Hablemos de Negocios en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Un abrazo.